Colombia, potencia de la vida. Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas, muchas gracias por estar acá. Esta charla hace parte de un grupo de charlas curatoriales que hemos venido haciendo a lo largo de este año, un poco con la intención de que muchas personas, no importa a qué disciplina se dediquen, se puedan nutrir de las investigaciones de las personas que hemos invitado. Sobre todo nos interesa cómo establecer cruces interdisciplinares, cómo se hace formas experimentales de investigación, y pueden acceder a estas charlas, a estos ciclos de charlas que hemos venido haciendo en nuestro canal de YouTube. Ahí están quedando registradas. Este ciclo que empezamos hoy con la charla de Guillermo, lo hemos llamado Oídos en los talones. Hace parte de una investigación más larga que llevamos haciendo desde el año pasado sobre la noción de escucha. En este ciclo invitamos a 3 curadores, a Guillermo. El 25 de julio estará con nosotros Pablo José Ramírez y el 30 Gina Jiménez Zubel. Este proyecto es apoyado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, Programa de Concertación Nacional. Antes de introducir a Guillermo, quisiera dar unas recomendaciones. Para las personas que vienen por primera vez, el baño está allá atrás, en esa puerta amarilla. Vamos a estar, para los que no han firmado, vamos a estar rotando unas planillas de asistencia, es importante para nosotros. Para Julián, es curador académico y sonoro del Museo Universitario de Arte Contemporáneo de la UNAM, de donde desde 2021 coordina el programa Campus Expandido. En 2023 publicó el libro Bosque de Cantares, editado por Gato Negro.
Junto a Alberto Ortega fundó en el mismo año el proyecto Gran Pie Podrido, plataforma que realiza investigaciones centradas en el Valle del Mezquital de México a través de textos, conferencias y piezas audiovisuales. Ha curado ciclos como Saman, sesiones de escucha sostenida en el 2020 y Canitor, Murmurar de los ausentes en 2021 para Casa del Lago. El mismo año presentó la pieza Clinamen, transmitida en Radio Alara como parte de la edición 50 del Festival Mundial. Entre el 2022 y el 2023 condujo el podcast sonoro del mundo. Condujo el podcast Mensajes del Río Parlante, presentó la conferencia Sesión de Escucha, El río sigue avanzando pero creció, en el Museo Tamayo, transmitida por Montes Press Radio. Ha publicado ensayos en numerosos medios como La Tempestad, la revista de la UNAM, Lobo Suelto de Argentina, La Diaria de Uruguay, La Escuela de Alemania o eFlux en Estados Unidos. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Erika, muchas gracias, Sally, Erika, y a lugar a dudas por recibirme de forma tan cálida y a todos ustedes por acompañarme esta tarde. Lo que yo voy a contarles y compartirles es como una aproximación que yo hago desde el trabajo que yo hago en el MUAC. Como bien dice Erika, mi labor se divide entre el programa académico. El museo tiene un programa de seminarios, conferencias, coloquios que yo coordino, que lleva por nombre Campus Expandido, viniendo sobre todo, por supuesto, de un entorno universitario, como es el caso del MUAC, y a la vez el MUAC tiene un espacio de experimentación sonora, que es una galería de 24 canales dedicada solamente a exposiciones aurales, digamos, ¿no? Ese espacio está abierto desde 2009, desde que empezó el museo. Llevó un tiempo cerrado por la pandemia y ahora el año pasado lo reabrimos con un nuevo eje curatorial que va a tener relación también con lo que les voy a compartir el día de hoy, y donde hemos presentado exposiciones como Javier Álvarez, Laura Spiegel, ahora mismo está Nicolás Yar, viene Alba Noto en un par de meses, y esto se los comento porque va a tener también relación con las cosas que vamos a ir escuchando mientras comparto algunas cosas de carácter más conceptual. Como muchos habrán visto, la conferencia lleva por nombre Audición de Paralaje. Vamos a detenernos con calma en ese concepto un tanto particular, pero que para mí es muy importante para lo que quiero compartirles. También mencionaba Erika que, bueno, aquí creo que hay gente, ya me mencionaban un poco de estudios musicales, de arte sonoro, pero también, y supongo que mayormente de artes visuales, si no me equivoco, ¿no? Es un poco la noción de lo que he tenido estos días. Pero también, como mencionaba Erika, para mí es muy importante entender que lo que les voy a compartir no se circunscribe estrictamente al campo de la música, ni siquiera del arte sonoro, sino que yo creo que hay un giro auditivo en general en las artes, ¿no? Que tiene un carácter conceptual mucho más profundo y que no se relaciona directamente ni siquiera con lo sonoro, y es algo que ya vamos a analizar en los próximos minutos. Lo que escuchamos, por ejemplo, al principio, vamos a estar intercalando proyectos en los que he trabajado, tanto en el podcast como en las exposiciones, como en los ciclos que mencionaba Erika, con tracks que simplemente me interesan a nivel conceptual para ir entretejiendo lo que quiero compartirles. Lo que escuchamos al principio es un proyecto de un compositor de Malta, es maltés británico, que se llama Alili, ese es su nombre artístico, se llama James Vela, y se me hace muy interesante para comenzar y para ir internándonos en la noción de audición de paralaje, porque lo que escuchamos son grabaciones de un archivo al que él tuvo acceso este mismo año, que son de la diáspora de Malta a distintas partes de Europa, Australia, Asia y demás. Esa voz medio fantasmal que escuchábamos, resulta que muchas de las noticias que en los años 50, 60 se mandaban por correo, o 70 en cassettes y demás, también incluían cantos que los familiares mandaban a la gente que había
tenido que emigrar de su país de origen, ¿no? Entonces, este compositor James Vela tuvo acceso como a una fundación que recopila todos estos archivos, y lo que hizo fue, mediante una intervención relativamente mínima de sintetizadores, musicalizar muchos de esos cantos que muchas veces tenían que ver simplemente con noticias que un familiar daba a otro cuando estaba en otro país, ¿no? Entonces me pareció muy interesante esta noción de que en la actualidad muchas de estas voces están siendo escuchadas por primera vez, ¿no?, en el 2024, como documentos que originalmente se pensaban simplemente para una comunicación íntima o familiar, de repente pueden ser escuchados de manera pública, masiva y global, ¿no? Entonces para mí era muy interesante la noción o el hecho de percatarnos y de reflexionar sobre el hecho de que muchos archivos del pasado están siendo auditados, escuchados por primera vez en el presente. ¿Y qué pasa con esa apertura temporal que se abre en casos como este, ¿no? ¿Qué pasa con esas nociones como abismadas del tiempo, con los espectros de la historia que asaltan de alguna forma nuestros oídos? ¿Cómo los escuchamos? ¿Cómo la densidad histórica de las décadas que han pasado hacen que los escuchemos de una u otra forma? ¿Cómo escuchamos eso sin la información que ahora les estoy dando? ¿Y cómo se transforma lo que acabamos de escuchar hace 10 minutos ya con esta información? Hay toda una serie de desplazamientos en la escucha que no es necesario que pasen 70 años para que sucedan, sino que pueden pasar 10 minutos entre lo que escuchamos originalmente, la información, el contexto que yo les comparto, y cómo ese recuerdo de sonido se desplaza a través de esa información. Entonces esto va a ser muy interesante porque la noción de paralaje lo que intenta es conceptualizar esos desplazamientos, ¿no? Que pueden ser, como les decía, tanto de momentos breves, como 10-15 minutos, como de momentos históricos mucho más amplios, geopolíticos, epocales, históricos, etc., ¿no? Entonces, ahí hay una primera noción abierta que es la del paralaje, que además es muy interesante el recorrido histórico que este concepto ha tenido principalmente a través de la filosofía y de la astronomía. No sé si alguien tiene más o menos noción de lo que significa este concepto, si alguien lo haya escuchado, que levante la mano así, muy brevemente. Paralaje. ¿Acá? Por aquí hay un par, ¿no? Pero en realidad es un concepto que no está como tal tan generalizado ni siquiera en los estudios filosóficos. Tal vez los que están más familiarizados con este concepto es a través de Slavoj Žižek, que tiene un libro que se llama literalmente Visión de Paralaje. Žižek toma este concepto de un filósofo marxista japonés contemporáneo que se llama Kojin Karatani, en un libro que se llama Transcrítica, donde él hace una paralaje entre Kant y Marx. ¿Qué significa esto? Lea Kant a través del marxismo y lea Marx a través del kantismo, por decirlo así. Y entonces, a través de este juego de superposiciones teóricas y filosóficas e históricas, lo que él hace es establecer ese desplazamiento entre escuelas filosóficas que se supone que no se superponen, ¿no? Pero la realidad es que la noción de paralaje es una noción de la antigüedad que se usa desde el siglo II a.C. El primer registro que se tiene es de Hiparco de Nicea, que se utilizaba mayormente en la astronomía antigua como forma, por ejemplo, de medir la distancia de la Luna. ¿Qué significa paralaje? Su noción etimológica, paralaxis, cambio o diferencia, ¿no? Y cómo se usaba en la astronomía específicamente como lo que definía la desviación angular de la posición aparente de un objeto. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo, situado en Cali, veo la Luna desde cierto ángulo, cuando yo me sitúo desde la Ciudad de México, lo veo desde otro ángulo, o sea, exactamente a la misma hora, ¿no? Entonces, el angular de paralaje que se dibuja entre Cali y la Ciudad de México me permite que matemáticamente yo pueda hacer un cálculo de a cuánto está la Luna respecto a la Tierra, porque esa diferencia en la percepción angular
da cuenta también de una distancia física real, ¿no? ¿Se entiende más o menos esta noción? Entonces, en el caso de Kant, y les prometo que esto va a ser breve, no me quiero poner como muy como académico al respecto, pero en el caso de Kant, él usaba la noción de paralaje para decir, si bien hay diferentes perspectivas respecto a un objeto, la suma de esas perspectivas, el angular de paralaje, al final da la distancia correcta respecto de la Tierra a la Luna. Es decir, la distancia correcta es la cosa en sí, ¿no? Las percepciones son subjetivas, pero esas percepciones subjetivas sumadas de paralaje. Mediante la audición de paralaje se construye una paralaje en la noción científica de la paralaje. Les juro que esto no es cantinfleo, les juro que esto va a algún lugar, ¿no? Entonces, lo que nos propone Karatani, en suma, es que la realidad está expuesta a través de la diferencia. Que la realidad no está en una especie de plano último al que definitivamente podemos acceder si quitamos todo el enramado material, visual, estético, sino que la realidad está en la propia diferencia entre quien escucha en el baño en una puerta cerrada. Entonces, lo que nos interesa son los desplazamientos, no la cosa en sí, porque no hay tal cosa como cosa en sí. No vamos a acceder a un núcleo de verdad mediante la audición. Vamos a desplazarnos continuamente y probablemente en ese desplazamiento encontremos una verdad, pero no va a ser una verdad científica. Va a ser un hecho estético con el que nos involucramos de tal o cual manera y bajo nuestra percepción única, por nuestra posición única en el cosmos, ¿no? Entonces, también nos va a decir Karatani, respecto al objeto sonoro, en este caso las bocinas que tengo detrás de mí, el desplazamiento de uno, si tú al momento de escuchar este track no lo escucharas sentada, sino que te movieras respecto a la bocina, tu desplazamiento también va a desplazar el objeto sonoro. Auditor y obra sonora se modifican mutuamente. Así como no hay cosa en sí respecto al objeto, el archivo sonoro no es una verdad definitiva que en algún momento vamos a decodificar definitivamente, valga la redundancia, sino que cualquiera que sea nuestra posición respecto a ese archivo va a modificar efectivamente el archivo. Y ahí nos metemos a un territorio mucho más espectral, ¿no? Porque lo que escuchamos respecto a un archivo sonoro de hace 50, 60 años no se mantiene estático en el tiempo, sino que cada nueva escucha modifica efectivamente el archivo de los años 50 o 60. Y yo creo que esa es una lección que el sonido nos da, pero que puede trasladarse a cualquier tipo de objeto estético del que demos cuenta. Y parece una verdad muy simple, y lo es de alguna forma, pero es también una verdad muy radical, ¿no? Porque nos obliga a dejar de pensar el hecho estético como un hecho estático, valga el juego de palabras, y nos mete en una arena movediza de la percepción y del objeto artístico como tal. Cada vez que vemos un objeto desde una posición distinta, también el objeto estético se modifica con esa nueva percepción. Y se modifica no como una metáfora, se modifica efectivamente. Esa es un poco la propuesta de Karatani y es desde donde yo retomo para plantear la noción de la audición de paralaje. ¿Sí se escuchó más o menos la pregunta? Yo la retomo rápido. Eso que mencionas es clave porque, como bien lo dices, no se trata solo de una distancia en el espacio, por decirlo así, no se trata solo de una distancia mensurable en metros, sino que también es una distancia espaciotemporal. Y aunque tú estés sentado en el mismo lugar, si escuchas este mismo track el día de mañana, tu percepción ya se modificó, ¿no? La memoria de lo que escuchaste el día anterior ya modificó también tanto tu percepción como el objeto escuchado, ¿no? Y entonces siempre hay que pensarlo, como bien lo dices, como una modificación espaciotemporal, donde la arena movediza no es solo longitudinal, sino también temporal, ¿no?
y entonces el territorio se vuelve mucho más radical, ¿no? La arena movediza se generaliza a nivel, insisto, cósmico, sin querer exagerar los términos, pero es que creo que así es, ¿no? Un materialista muy radical, que después fue muy combatido. La noción misma de existencia en un objeto inmóvil, un objeto de tamaño más o menos mediano, que se puede decodificar, no importa si es hoy o mañana, de la misma forma, de las esencias, ¿no? A diferencia de esa ontología clásica, una ontología sonora contiene en sí misma ya ese desplazamiento. Y estas son ideas que yo también retomo de un filósofo del sonido que se llama Christoph Cox. Christoph Cox reivindica una ontología sónica o una ontología oral como una nueva ontología donde los objetos ya no están inmóviles, sino que están continuamente desplazándose. Es decir, los objetos de una ontología sonora abren constantemente nuevas palabras, ¿no? Y nos obligan nuevamente a una praxis que en este caso es muy distinta a la que tendríamos respecto a objetos inmóviles, ¿no? Es decir, lo que yo creo que podríamos resumir aquí es que una acustemología, es decir, un estudio a partir de las nociones acústicas del mundo, es siempre una praxeología, ¿no? Estar a la escucha del mundo implica estar en constante movimiento, porque para estar a la altura de la ontología sonora que propone Christoph Cox hay que moverse, hay que mover el movimiento, ¿no? Y estas son nociones que la filosofía náhuatl de los mexicas, por ejemplo, ya tenían muy claro a través de conceptos como el Hueyolotli, ¿no? El gran corazón. Muchas veces todos estos conceptos como grandilocuentes de las filosofías occidentales están alcanzando conceptos que las filosofías mesoamericanas, por ejemplo, ya habían alcanzado hace 6 o 7 siglos, ¿no? También hay un paralaje respecto de la filosofía occidental respecto a la filosofía náhuatl en este caso. Entonces, la escucha para dar cuenta de este nuevo campo, ¿no?, de juego, debe acompañar ese proceso de desplazamiento, de diferenciación, porque de otra manera no estará a la altura de su objeto de percepción. Entonces, ¿cómo vamos? ¿Todo bien? Sí, voy muy rápido. Lo que yo creo respecto a las posibilidades de una curaduría sonora, que es un poco lo que estamos compartiendo el día de hoy, es que la cuestión se complica y es un poco lo que ya adelantábamos acá, si pasamos de una audición de paralaje sincrónica a una diacrónica. Diacrónica, ¿qué significa? Como a través del tiempo, ¿no? Si atravesamos los archivos sonoros como el que escuchamos de James Taylor, ¿no? Entonces tenemos un doble desplazamiento que es de alguna forma el mismo desplazamiento y son muchos desplazamientos, ¿no? Un sonido solo se mueve a través del tiempo, por lo que el angular que tenemos respecto a ese sonido necesariamente va a estar siempre desplazado. No hay forma de domesticar ese proceso. Como la audición de paralaje siempre es sincrónica y diacrónica al mismo tiempo, ¿no? Como los dos vectores de percepción están siempre entrelazados. Pero nuevamente, si lo pensamos, cualquier experiencia estética siempre es sincrónica y diacrónica al mismo tiempo. Y ahí hay otra lección que el sonido nos brinda. Entonces, no nos enseña el sonido que nuestras ontologías están limitándose a lidiar con objetos sólidos y están obviando lo que Christoph Cox llama una ontología del flujo, en el cual estos objetos son meramente concreciones temporales de procesos fluidos. Aquí hay una primera como inversión. No es solo que el sonido se limite a ser una consecuencia de una causa que sería un objeto, sino que a la inversa, ¿no? Los sonidos están un poco fluyendo constantemente y lo que alcanzamos a percibir muchas veces es solo esa concreción temporal que el sonido ya, en el momento que percibimos el objeto, atravesó, ya se desplazó nuevamente y ya volvió a ser un cambio, ¿no? Una diferenciación.
hay algo que dice Henry Bergson, ¿no?, en una conferencia que se llama La percepción del cambio, que dice, hay cambios, pero no hay, bajo ese cambio, cosas que cambian. El cambio no tiene necesidad de un soporte. Y para mí parece que está hablando del sonido. Y un poco que para mí son declaraciones casi como vertiginosas, ¿no? Como pensar un cambio constante que no tiene necesidad de esa concreción material a modo de soporte. Y está como coqueteando peligrosamente también con un idealismo, ¿no?, que yo quisiera como volver a bajar como a la materialidad del sonido para que no se nos escape como a otra región como inefable, que vuelva a crear como espiritualidades religiosas que ya no queremos o que sobre yo quisiera. ¿Y qué pensás? ¿No pasa lo mismo con la imagen? Totalmente. ¿La calidad? Totalmente. Sí, creo que la propuesta es que justamente también una imagen es una concreción temporal de una serie de flujos que, digamos, materialmente, atómicamente están desplazándose de forma continua, ¿no? Entonces, justo como mi propuesta es que mediante esta ontología del fluido también tendríamos que atinar como a dar cuenta de los hechos, de los imaginarios, ¿no?, en general. ¿Qué pensás de la distinción al final entre sonido y imagen? Si todo se está moviendo. ¿Qué pregunta? La distinción entre sonido e imagen. ¿Me das tiempo de pensarla unos minutos? Te prometo que la dejo ahí pendiente. Voy a pensarlo. Bueno, para retomar, creo que cualquier archivo sonoro contiene sus fantasmas que nos obligan siempre a establecer esa percepción diacrónica respecto a eso. Siempre está como moviéndonos en el tiempo, ¿no? Yo creo, y esto es algo con lo que ya me interno un poco más en cosas que hemos desarrollado en el MUAC, específicamente en el podcast de Mensajes del Río Parlante, que tiene un poco también esa intención, como ese título. Lo del Río Parlante le pusimos ese título porque el nombre de Lima, la capital de Perú, viene de un vocablo que es Rímac, que significa el río que habla, porque es un río lleno de piedras, ¿no? Entonces parecía, a la gente peruana le parecía que ese río se estaba hablando, ¿no? Y como el primer programa lo dedicamos a archivos peruanos, parecía como una buena metáfora para hablar de este flujo continuo. Otro de esos capítulos que hicimos de Mensajes del Río Parlante es sobre un sello discográfico británico que se llama Death is Not the End, que además también tiene mucha pertinencia en esto que estamos platicando, porque nos obliga a replantear la noción misma de muerte respecto a un archivo sonoro. ¿Qué sucede con todas estas voces como las que escuchamos al principio, que seguramente su locutor ya no vive, ¿no?, pero que siguen afectándonos y generando trazas en nuestra propia escucha, en nuestra memoria y demás? Y este sello discográfico, Death is Not the End, se especializa en la muerte, bajo distintas facetas, ¿no?, tanto de obra que tematiza la muerte, como de obra que se genera en rituales mortuorios, o de obras que fueron producidas en contextos de genocidio, ¿no?, de violencia extrema. Tienen algunas recopilaciones de los Gemeres Rojos, que eran este grupo comunista que llegó al poder en Indonesia, me parece. Estoy diciendo Camboya, totalmente, gracias. Y que bajo la lectura estricta del leninismo de los Gemeres Rojos, el rock and roll era una forma burguesa de expresión. Entonces pasaron por cuchillo a todos los cantantes de rock and roll de Camboya en los 50, 60. Entonces, una vez que tienes ese contexto, como esa información, la escucha de estos archivos
de estos cantantes de rock and roll, que bajo otro contexto sería casi como música naif, ¿no? Como sin mayor tipo de interés estético, se transforma por completo. Bueno, esa es otra de las grabaciones que hace Dead Is Not The End, pero lo que yo quiero compartirles a continuación, y para ya no hablar tanto, es una... Mejor les cuento después de esto. Cuando yo escuché esto no tenía idea de qué pensar, ¿no? La verdad era un documento rarísimo y se me hacía raro que un sello discográfico publicara esto como una novedad, ¿no? Discográfica. Después leyendo un poco el contexto es más extraño todavía porque lo que estamos escuchando es, yo no sé ni siquiera si es un compositor o es solo alguien que comparte un documento, no sé cómo se llamaría eso, no sé si tengan que tener un nombre siquiera, pero es un sujeto que se llama Parham Galandar, iraní, que encontró un VHS casero de su familia en reuniones informales donde cantaban, tomaban, bailaban. Y esto parecería cualquier cosa anecdótica, pero pues resulta que desde el año 79, con la Revolución Islámica en Irán, están prohibidas todas estas cosas, ¿no? Como las reuniones, los bailes, incluso los VHS estaban prohibidos. No sé cómo sea ahora, pero al menos en los 90 también estaban prohibidos los VHS. Y entonces, bajo el paraguas de Dead Is Not The End, un documento como este se vuelve una especie de reto para mí perceptivo intelectual, ¿no? También en el sentido de que a mí me hace preguntarme como por la voracidad de archivo que tenemos respecto a ciertas escuchas, ¿no? Como en dónde radica el valor de un simple VHS que además, a diferencia de lo que escuchamos primero, no fue modificado en absoluto, ¿no? Pero yo creo que esa no modificación en este caso es muy importante en el sentido que incluso el ruido que alcanza a escucharse del VHS es una información contextual muy potente, ¿no? Como un hecho estético súper potente. Y toda, ya no hablemos de la desafinación al cantar, de las risas, de la baja calidad, ¿no? Entre comillas, del archivo, ¿no? Son como archivos pobres, para decirlo con un exterior, respecto a la producción discográfica ya de última calidad que se tenía en los años 90, ¿no? Pero para mí lo importante, y es algo que me da este archivo, que me da mucho para reflexionar, es que la información contextual es muy importante porque obviamente le da una potencia política que de otra manera no tendría, pero tan importante como esa información contextual para mí es el asalto, por decirlo así, del archivo sonoro extraño.
yo cuando lo escuché por primera vez, al no poder colocar como un código interpretativo correcto, solamente me asaltó la novedad del archivo raro. Y digo esto porque creo que también ahí hay un aparalaje, también hay un desplazamiento respecto a lo que se supone que un sello discográfico debe publicar como interesante para un escucha, ¿no? Y entonces lo que quiero decir no es que ese desplazamiento de la novedad o de la rareza o la singularidad de un archivo sea más importante que el contexto. Para mí los dos son igualmente importantes. Lo que quiero decir es que hay un aparalaje en ese asalto perceptivo y hay otro paralaje en el contexto, ¿no? Hay un doble desplazamiento sucediendo ahí y es tan importante uno como otro. De hecho, para mí, mientras más contexto, información y mediación tengamos respecto a un archivo, podemos construir más diferenciaciones, ¿no? Más disyunciones en nuestro hecho perceptivo y podemos seguir moviéndonos como se mueve el objeto sonoro mismo. No sé si esto queda más o menos claro. Digo todo esto para recalcar la importancia de la singularidad y la extrañeza en la percepción, ¿no? Que nunca es una extrañeza absoluta, definitiva, porque tal vez si fuera una extrañeza absoluta ni siquiera podríamos percibirlo al no tener ningún punto de referencia respecto al archivo sonoro, pero sí es un desplazamiento en archivos que ya tenemos construidos irremediablemente en nuestra cabeza, ¿no? Entonces lo que yo propongo es que la ecuación, que paralaje no es solo esa información histórica, contextual, y que por lo tanto la ecuación no es mayor información, mejor interpretación, sino que el desplazamiento ocurre a pesar de la falta de información y que una vez teniendo la información el desplazamiento continúa, no se detiene, puede no detener la extrañeza, ¿no? De hecho, lo ideal para mí es que todo siga siendo un poco extraño, siempre. Había una pinta del mayo del 68 que decía como: si la visión no es extraña, la visión es falsa, ¿no? Si la audición no es extraña, la audición también es un poco falsa, ¿no? Porque todo es un poco raro siempre, ¿no? El hecho de estar hablando aquí con ustedes es raro, la verdad, pero eso está padre, ¿no? Eso es lo emocionante de esto, que no tengo idea de qué están pensando de lo que les estoy compartiendo, ¿no? Eso me emociona, pues, como poner en riesgo una idea, porque creo que todo está un poco en riesgo siempre y que tenemos que mantenerlo así, o que tenemos que construir y ejercitar los canales perceptivos para siempre distinguir una extrañeza en eso que parece convencional o que parece que ya no puede abrir una nueva diferenciación. Y yo creo que un documento como el de Parham Galandar nos ayuda a eso, ¿no? A construir extrañezas. Y entonces esa extrañeza viene no a pesar del ruido del VHS, no a pesar de esas risotadas que interrumpen como la canción o de las entradas en falso de la misma, ¿no? Sino por todo ello, ¿no? Esas mediaciones son las que provocan el desliz todo el tiempo, porque siempre estamos lidiando con objetos mediados. Yo creo que, en mi opinión, es imposible alejar el lenguaje respecto al hecho perceptivo, pero creo que el lenguaje contiene su propia apertura. Para mí eso es la poesía. Es importante leer poesía, pues, porque está abriendo extrañeza en palabras que parecen altamente codificadas y convencionales. Entonces lo que creo es que no podemos dejar de lado el hecho de que acudimos al hecho estético cargados de significados, pero debemos poder construir los ejercicios que nos permitan dar cuenta de lo que ya está sucediendo todo el tiempo. La extrañeza un poco uno la construye, la co-crea respecto a la extrañeza de la realidad, ¿no? Y no digo que todo tenga que ser extraño porque nos volveríamos locos. Necesitamos también formas de concretar significados convencionales, si no ni siquiera podríamos hablar. Pero yo creo que el proceso de extrañamiento es un proceso que debe acompañar como el flujo de las cosas, ¿no? Constantemente, porque si no nos inmovilizamos, ¿no? Y caemos nuevamente en las ontologías estáticas, ¿no? No sé si más o menos por ahí va. Y entonces,
para continuar con esas definiciones, no hay que olvidar que, según lo que yo propongo, el desliz no solo ocurre en el sujeto, sino que también el desliz ocurre en el archivo. Cada nueva interpretación de esa familia anónima que escuchamos en el Irán de los años 90 modifica al canto de la familia en el VHS de los años 90, ¿no? Y entonces la audición de Paralaje, como ya les comentaba, está orientada a lo estético, morfológico, procesual, ¿no? Es un concepto que da cuenta de la naturaleza de esos hechos sonoros. Escuchamos otra canción. Este track en específico para mí es un tesoro medio oculto incluso en México. Yo este archivo lo traigo un poco medio robado, digamos, porque para el ciclo que hicimos de Icanitoa en Casa del Lago tuvimos que hacer todo un proceso burocrático para que nos dieran los derechos de la producción de este archivo, pero de otra forma es casi imposible acceder a él. Está en la Fonoteca de México, no lo comparten, siendo un archivo que para mí debería estar como en todos lados. Lo que escuchamos es un track que tiene por título Viaje al Peyote. La hija de Natalio canta dentro del caligüey. El caligüey es una palabra náhuatl. Cali significa casa, güey significa gran, la gran casa. El caligüey es donde, en este caso, los burráricas celebraban rituales cuando estaban de paso desde Nayarit, que es de donde son originarios, hasta el Valle Sagrado en San Luis Potosí, en búsqueda de peyote para ingerir ritualmente, ¿no? A mí me gusta mucho el inicio de este archivo. Son tracks que duran 22, 25 minutos, porque la hija de Natalio que canta dentro del caligüey, si nos percatamos, está cantándole probablemente a Colette Lee o a John Lee. Y también da cuenta de un momento de una modernidad muy específica en México, donde todo tipo de existencias estaban como colapsando, como chocándose mutuamente. En fin, me interesaba mucho la cuestión del archivo Lili. Con esto como que empiezo a concluir un poco lo que quería compartirles, porque como denominamos al ciclo, que es Icanitoa, para mí encontrarme con ese término fue una propia Paralaje, ¿no?, por sí misma. Yo encuentro ese término en una gramática del siglo XVI, es decir, un diccionario que un fraile en México que se llamaba Alonso de Molina, con muchos informantes indígenas, va recopilando, ¿no? Le pide que escriban palabras y su definición como de diccionario.
Obviamente los frailes pedían esto para entender las lenguas nativas de México, para ejercer connotaciones sonoras, ¿no? Y a partir de esas definiciones de connotaciones sonoras, él puede reconstruir hasta donde se puede una especie de filosofía sonora náhuatl del siglo XVI en México. Entonces, por la manera en que estos informantes definen ciertas palabras, él puede dar cuenta de toda una filosofía de la escucha en un México obviamente prefonográfico, ¿no? Y entre las palabras que se encuentran en este diccionario está Icanitoa. ¿Qué significa Icanitoa? Murmurar de los ausentes. Murmurar de los ausentes. Para mí es como... Es un golpe poético impresionante, ¿no? Y que obliga a replantearnos qué se puede escuchar incluso, ¿no? ¿Qué escuchamos cuando escuchamos? Cómo esos fantasmas del pasado pueden afectarnos auditivamente incluso sin una existencia fonográfica que los reproduzca fielmente, ¿no? Y obviamente, cuando hicimos las entrevistas de Icanitoa, porque era un ciclo dedicado a la conquista de México, pero desde una perspectiva sonora, implicaba muchas cuestiones de carácter historiográfico, político, lingüístico y demás. Pero para mí el murmurar de los ausentes habría todo un intermundo, ¿no? Un nuevo campo de juego donde dar cuenta auditivamente incluso de documentos extrafonográficos, ¿no? Hay otro investigador mexicano que se llama Raúl Zambrano que habla del valor de ausencia, el valor de ausencia, ¿no? Y también lo dice respecto al sonido, ¿no? El valor de ausencia significa cómo dar cuenta de todas aquellas cosas que aunque ya no estén, siguen determinando nuestra existencia en el presente, porque resulta que uno puede percibirlas en negativo, digamos. Las cosas que ya no están nos siguen afectando porque su ausencia también nos implica, ¿no? Afectivamente. Eso es Derrida también, ¿no? Eso es la fantología derridiana, pero eso también es el Icanitoa. Derrida nunca tuvo la elegancia de un concepto como el Icanitoa. A mí me encanta Derrida, pero hay niveles, ¿no? Pero aquí va con esto. Que el valor de ausencia de Zambrano o el Icanitoa de los informantes indígenas de Alonso de Molina abrían como un nuevo campo perceptivo que llega a nosotros, sobreviene a nosotros como un reto perceptivo también, y que creo que se escucha también en documentos como los de la Chibolili, ¿no? Y que por tanto lamento que no haya más auditores como oídos atentos para construir nuevas paralajes respecto al mismo. ¿Alguien levantó la mano? Tengo todavía un conflicto entendiendo el concepto de paralaje. Según lo que explicas, el estado alcanzo a ver si lo pongo en los términos más entendibles posible. Estoy un poco perdido también. Lo siento. Estas grabaciones que estás mostrando, evidentemente, pues están en un espacio concreto, pero tienen una función particular cuando se generaron, ¿no? La génesis concretizante de esa grabación, por ejemplo, las de Malta, están direccionadas con un objetivo y una función específica. Sí. O sea, la cosa sí era en sí. ¿No? Lo que entiendo es que lo que hace la auditoría, o la curaduría, perdón, del audio, es una sobredeterminación sobre el objeto, porque el objeto ya viene determinado, entiendo yo. Sí, el espacio, digamos, de interpretación, lo que hace es darle a ese objeto que tenía una función ya, el signo, o digamos, le otorga unos atributos de un signo, ¿no? Y de una imagen, que esos son privativos, ¿no? De expresar mediante una parte, un todo, que no necesariamente está relacionado con el objeto. Es como cuando funciona con la moda, ¿no? Digo yo, por ejemplo, un vestido que está cortado en un patrón y sirve específicamente para resaltar o destacar ciertas características del organismo donde va a estar cubriendo. Sí. Entonces eso, el objeto del vestido alcanza una nueva dimensión, ¿no? No es la dimensión de propiamente cubrir el cuerpo, sí, el organismo. Entonces, mi pregunta es, ¿este paralaje es una sobredeterminación de lo determinado? Es decir, ¿es un signo sobre el objeto?
sea, creo que puede ser leído así, pero creo que incluso la determinación autoral, en este caso, siempre es una determinación parcial. Y yo creo que la determinación autoral, al ser parcial, siempre requiere de la codeterminación del escucha, del oyente o del vidente o de la gente que usa el vestido, ¿no? Si bien creo que hay una intención, una orientación del autor, que en este caso también tendríamos que ponerlo un poco en crisis, al ser parcial siempre está ya imbricado en una red de interpretaciones, como en una red sísmica. Incluso te diría, no existe ese objeto sin interpretantes, ¿no? No existe intención autoral sin... No, yo estoy diciendo precisamente lo contrario. Estoy diciendo que incluso con determinación autoral, y yo estoy de acuerdo que, por ejemplo, en un caso como el del primer track que escuchamos, tiene una intención autoral mucho más codificada, ¿no? Es un autor que lo pasa por sintetizadores, porque viene de una escuela de data electrónica, etc. Podemos ponerle las definiciones que queramos, pero incluso en ello, una vez que sale hacia la escucha, digamos, primero cada percepción va a tener un angular distinto, pero incluso la suma de todas esas angulares no va a dar la verdad del objeto, no va a dar la cosa en sí, porque lo que yo defiendo es que, al menos bajo la audición de paralaje tal como lo estoy proponiendo, no hay cosa en sí detrás de esas audiciones. Entonces es precisamente lo inverso. Quiero decir, podemos estar o no de acuerdo respecto a si esa definición es correcta o se sostiene, pero al menos como yo lo estoy proponiendo es desde ahí, ¿no? Nada más para que quede más claro si alguien más tenía esa duda, ¿no? Ya casi para terminar y volviendo un poco a lo de Canitó, al murmurar de los ausentes y demás, yo quisiera también, como una especie de provocación, vincularlo con Spinoza, vincular el Canitó con Spinoza.